Deja ver la transmisión que ya voy a empezar a transmitir. Listo, comienza a transmisión en Facebook. Listo, 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 pues. Entonces, ahora sí. Ya vamos a comenzar. Un segundito. Esperemos acá que las personas se vayan conectando. Vale. Y pues déjame, ya comenzamos la transmisión. Dame un segundo, ya te hago pasar un segundito, por favor. Gracias. Listo acá. Listo acá. Bueno, pues vamos a comenzar. 4, 3, 2, 1. Listo, buenas tardes a todas las personas que se están conectando en Instagram y en Facebook. ¿Cómo están? ¿Desde dónde se van conectando? Las personas que se van conectando, odontólogos, técnicos, pacientes, si hay por ahí, empiecen a saludar. Está súper. Vamos a tener una súper conferencia. Las personas que no pudieron estar en el envío anterior, recuerden que en nuestra página de Facebook o en los posts de Instagram van a poder ver la transmisión. Recuerden que fue un tema también espectacular, blanqueamiento dental externo. Entonces pues ya saben, en cualquiera, o sea, ya pueden en Facebook o en Instagram verlos. Les recomiendo que sea en Facebook porque ahí lo ven de largo. En Instagram se dividió, entonces de pronto les queda más fácil. Bueno, las personas que se van conectando, ¿desde qué ciudad se van conectando? Porfa, escríbanlo. Y antes de comenzar, les voy a pedir un favor. Porfa, etiquétenos, tomen su pantallazo, vamos a estar, o sea, la doctora va a dar una súper conferencia y la idea es que puedan tomar ese pantallazo, etiquetarnos a la doctora en @odontojam, odontojam, y a nosotros en @lifedenacademy. Entonces sería espectacular que nos pudieran etiquetar y les agradecería muchísimo. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a una persona súper especial, la doctora Jennifer Agudelo. Es especialista en operatoria dental y estética y especialista en periodoncia de la Universidad Nacional, y nos trae un tema espectacular, ¿sí? Tratamientos periodontales preprotésicos estéticos. Entonces alisten sus libretas, alisten sus cuadernillos, donde estén anotando, porque pues toda esta información es muy valiosa y realmente sé que la doctora anda muy ocupada. A pesar de toda esta cuarentena y todo, ella pues le gusta, o sea, ha estado muy ocupada y pues nos agradece y nos sentimos orgullosos de poder tenerla acá con nosotros. Entonces, mi doc, bienvenida, porfa. Si quieres ya puedes empezar a activar la cámara para todos. Hola, ¿ahí se ve bien? Sí. Sí, bueno, entonces déjame ya en Facebook, ya te estás viendo bien. Dame un segundito acá Vale. en Instagram. ¿Cómo Me se avisas, por favor. las personas que se van conectando, por favor, me van diciendo si se está escuchando perfectamente? Y yo ya voy acá a dar paso al orador y a las diapositivas. Entonces, denme un segundito. Ya se van conectando, perfecto. Dame un segundito, por favor, que ya vamos a poder iniciar. Listo. Las personas que están en Facebook, Instagram, ya veo que se están conectando. Súper.
Súper, súper. ¿Desde dónde se van conectando? Que guarden el video. Sí, perfecto. Que se está escuchando súper bien, Oliver. Saludos. Bien, bien. Video que entonces, sí, vamos a tratar de guardar el video. De todos modos, en Instagram no prometo nada que se guarde porque posiblemente se vaya a historias y eso no va a guardar. Pero en Facebook sí va a quedar guardado. Entonces, bueno, mi doc, sin más preámbulo, te doy paso. Realmente muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida acá a la Live Academy. Nos encanta, yo sé que has tenido como, miras, de Argentina nos visitan súper bien. Súper, súper. Sí, súper, súper. Entonces, realmente muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. Yo sé que no es fácil sacar tiempo en estos momentos, pero muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, No, ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. vale, entonces pues mira, ya te dejo, ya tienes la presentación en Facebook y en Instagram sin problema. Me están diciendo que se ve Perfecto. súper bien. Entonces, vale, tú me avisas y Iniciamos. Sí. exactamente. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Entonces, pues básicamente quiero contarles de qué se tratará la charla. Voy a hablar sobre procedimientos periodontales, de cuándo y cómo remitir, también para enfocar el diagnóstico, que es la parte como fundamental para un correcto tratamiento. Sigue, por favor. Entonces, recordar que el diagnóstico es la parte fundamental del tratamiento. Debe ser un diagnóstico generalizado, debe ser integral, que comprenda la salud del paciente, estabilidad oclusal, si hay necesidad de mejorar algo en la armonía o la estética. Sigue, por favor. Actualmente, a nivel periodontal, estamos manejando la nueva clasificación de enfermedades periodontales y condiciones periimplantares que salió en el 2018. Esta clasificación se generó o se realizó gracias a que se unieron la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodontología, con más de 120 personas de talla internacional, especialistas en el área de periodoncia, para poder que todos manejemos de manera integral o general un idioma global para todos. Entonces ellos nos inician hablando sobre la parte de salud periodontal y enfermedades gingivales. En la parte de salud periodontal nos hablan de pacientes con salud clínica en periodonto intacto y pacientes con salud clínica en periodonto residuado. Ya de aquí también nos nombran entonces las patologías como la gingivitis, que está inducida por biopelícula, asociada al biofilm, a riesgos locales o sistémicos, o influenciadas por crecimientos por consumo de medicamentos. Tenemos entonces también las enfermedades pues, no inducidas por biofilm, como las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, pigmentaciones, neoplasias y demás. Sigue, por favor. Encontramos que en esta clasificación también nos dan como glabela de un 10% de sangrado gingival, recordando que antes, cuando teníamos algún tipo de sangrado, de una vez clasificamos a los pacientes ellos nos dan este glabela de un 10% de los sitios que nosotros sondeamos o que revisamos, recordando que son 6 puntos por diente, y nos dicen que este 10% de sangrado gingival se da sobre todo por el trauma que nosotros como clínicos generamos. Cuando realizamos un mal sondaje, mucha presión, la angulación de la sonda no se hace de la manera correcta, entonces este sangrado se puede dar por eso. Más del 10%, pues ya el paciente tendría gingivitis. Sigue, por favor, o una enfermedad ya establecida. En cuanto a los diagnósticos periodontales, en la clasificación anterior hablábamos de periodontitis crónica, periodontitis agresiva y periodontitis por manifestaciones sistémicas, y actualmente hablamos entonces de estadios, que son 4 estadios. Sigue, por favor. En esta clasificación nos hablan entonces de la gravedad, evaluando el nivel de inserción, el porcentaje de pérdida ósea y las ausencias dentales. La complejidad, donde evaluamos la profundidad del sondaje, tipos de pérdida ósea si son horizontal o vertical, y ya en los estadios más avanzados, que son el 3 y el 4, entonces encontramos ya lesiones de Purka grado 2, grado 3, defectos de cresta ósea moderados o avanzados. ¿Qué nos diferencian los pacientes de un estadio 3 a un estadio 4? En el estadio 4 ya el paciente requiere sí o sí un tratamiento de rehabilitación, es decir, presenta alguna disfunción masticatoria, hay colapso de mordidas, migraciones o abanicamientos dentales. Y además nos incluyen en esta clasificación unos grados que están guiados sobre todo en la progresión de la enfermedad. Grado A, donde hay una leve progresión de la enfermedad, grado B, donde hay una moderada progresión, y grado C, cuando la progresión es avanzada. En esta clasificación seguimos manejándolo el porcentaje
de 30%, menos del 30% localizado, más del 30% generalizado. Sigue, por favor. Importante entonces también tener presente que nosotros no debemos evaluar únicamente la parte dental. Obviamente a veces por el afán de la consulta clínica o de los diagnósticos nos olvidamos de este importante ítem para evaluar. Entonces debemos tener presente los límites anatómicos como son la línea mucogingival, la proyección de la hendidura del surco, dónde se encuentra el margen gingival, si hay o no presencia de tejido queratinizado y obviamente saber diferenciar entre mucosa, encía insertada y encía adherida o encía libre. Sigue, por favor. Listo. Recordar que el fenotipo gingival entonces siempre va acompañado del tejido óseo. Entonces podemos encontrar fenotipo delgado, fenotipo grueso festoneado o fenotipo grueso plano. Entonces, dependiendo también del morfotipo óseo, puede ser el fenotipo gingival. Si el morfotipo óseo es delgado, pues probablemente vamos a tener un fenotipo delgado. Sí, por favor. Para la evaluación entonces y de dar un diagnóstico para el fenotipo, entonces lo que hacemos es revisar la translucidez de la sonda. Si la sonda se transluce, el fenotipo es delgado. Si no se transluce, el fenotipo es grueso. Vamos a observar también la forma dental. En un fenotipo grueso vamos a encontrar que los dientes tienden a ser más cuadrados y en un fenotipo delgado los dientes son un poco más alargados, ovalados o triangulares. Sigue, por favor. Para hablar entonces de patologías, también debemos tener presente la salud. Entonces, en normalidad, el margen gingival se debe encontrar de 1 a 2 milímetros coronal a la unión amelosegmental. Si tenemos entonces una recesión, vamos a evidenciar que este margen gingival va a estar apical a esa unión amelosegmental. Sigue, por favor. En el idioma que hablamos entonces con la nueva clasificación, estamos nombrando la clasificación de Cairo del 2011. Antes hablábamos en el idioma de Miller, ahorita lo vamos a hacer con Cairo. Aquí lo que vamos a encontrar son 3 tipos de recesión. La recesión tipo 1, donde hay una recesión vestibular y no hay una pérdida a nivel de inserción interproximal. La recesión tipo 2, donde hay una pérdida a nivel de inserción interproximal, pero es igual o menor a la recesión que se encuentra por vestibular. Y la recesión tipo 3, donde la pérdida a nivel de inserción interproximal es mayor a la recesión que hay por vestibular. ¿Para qué nos sirve entonces tener una clasificación? Para poder encaminar al paciente y saber más o menos cuál es el pronóstico que vamos a darle a esos dientes con el tratamiento que vayamos a realizar. ¿Sigue? Ya una vez entonces hemos ya clasificado a nuestro paciente, debemos también evaluar otros parámetros que son si existe sensibilidad, si hay alguna molestia en la fricción cuando hacemos cepillado, si afecta en algo su percepción estética, esta parte gingival, o si está asociado a alguna maloclusión, a algún movimiento ortodóntico que se esté realizando de manera inapropiada y haga que exista esta recesión. ¿Sigue? Para esto tenemos entonces varios factores que son predisponentes y factores que son desencadenantes. En los factores predisponentes tenemos la edad, el biotipo periodontal, el fenotipo que hablamos actualmente, si hay maloclusiones, sobre inserción del frenillo, banda encía adherida y la anatomía y morfología de los dientes. También tenemos factores desencadenantes como la enfermedad periodontal, tratamientos previos, cepillado traumático, piercings o movimientos ortodónticos y la erupción pasiva alterada. Sigue, por favor. En normalidad, entonces nos habla que para tener un correcto como tejido en la cavidad oral o para tener salud, vamos a tener por lo menos 2 milímetros de tejido queratinizado para poder establecer o que este tratamiento pues, se encuentre dentro de normalidad. Aún así, hay autores que nos dicen que puede haber ausencia del tejido queratinizado y aún así encontrar a los pacientes en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que depende también de la respuesta del paciente y depende de la ayuda que él tiene, si realiza un correcto cepillado o no, o si hay acúmulo de placa bacteriana. ¿Sigue? En este caso vamos a encontrar que hay ausencia de la banda de tejido queratinizado, hay sangrado, por ende lo que nos tenemos que enfocar es en tratar de mejorar este fenotipo gingival y obviamente devolverle la salud a la zona que ya se perdió. Listo. Una vez entonces tenemos identificado a nuestro paciente, hemos diagnosticado, vamos a encaminarlo en el tratamiento que vamos a realizar. Debemos también estar presentes o tener claro que para realizar cualquier cirugía periodontal debemos sí o sí tener un recuento bajo de placa bacteriana. Si el paciente no tiene menos del 12% de porcentaje de placa bacteriana, no se puede realizar ningún tipo de cirugía periodontal.
En cuanto a los requerimientos de cirugía preprotésica, ¿cuánto necesitamos cirugías periodontales? Cuando vamos a hacer coronas individuales, aumentos de corona clínica, cuando vamos a hacer diseños de sonrisa, carillas o indirectas, recordar que el diseño de sonrisa no es solamente hacer carillas, sino que también un recorte o una nivelación de cenit ya se puede catalogar como un diseño de sonrisa. En puntos donde tenemos que realizar cubrimientos radiculares por recesiones para mejorar el fenotipo periodontal, aumentar el volumen de zonas edéntulas para prótesis parciales fijas, preservación alveolar y regularización de reborde para prótesis removibles. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, el pronóstico es indispensable revisar la literatura. Existen muchos autores y muchas recomendaciones. Entonces, esto sí ya nos queda de tarea a cada uno poder revisar qué necesitamos o cuál de esos pronósticos se acomoda más a la clínica que nosotros realizamos. Hay pronósticos que van encaminados a la parte endodóntica, a la parte periodontal o que los reúnen a todos, como por ejemplo los pronósticos de SAMET. Eso pues ya les queda a ustedes de tarea revisar. Para poder realizar un aumento de corona clínica o los pronósticos para nosotros determinar si el diente es rehabilitable o no. Primero debemos hacer una evaluación clínica, revisar cómo se encuentra nuestro paciente y realizar toma de radiografías. Sigue, por favor. Dale, siguiente otra vez. Según la teoría, nosotros evaluamos la proporción conorradicular dependiendo de la porción que esté supracrestal y la porción que esté infracrestal. Entonces, la porción supracrestal siempre va a ser la corona y la infracrestal la raíz. Pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es una proyección de la corona clínica y además sumarle ese tejido que vamos a retirar de tejido óseo en el aumento de la cirugía para poder determinar cuál va a ser en realidad la corona que va a quedar clínicamente. Así determinamos la proporción conorradicular. En este caso, en este paciente, sería una proporción conorradicular 1:1. Sigue. Cabe entonces resaltar que es importante evidenciar también los cenits de los dientes adyacentes. No es lo mismo hacer un aumento de corona clínica en dientes posteriores a en dientes anteriores. En la nueva clasificación ya no nombramos estos tejidos como un ancho biológico. Lo tenemos como inserción del tejido supracrestal. Sigue, por favor. Los datos prácticamente son los mismos que manejábamos para el ancho biológico, los 3 milímetros que siempre debemos mantener, pero actualmente, como les dije ahorita, les repito, se llama inserción de tejido supracrestal. Sigue, por favor. Donde vamos a tener el espacio biológico y el espesor biológico. Sigue. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Llega un paciente que necesita una nivelación de cenit y resulta que a nosotros se nos olvidó sondear. El surco periodontal siempre va a ser de mayor a 1 milímetro. 1, 2, 3 milímetros es normalidad, 4 en adelante sería una bolsa. Entonces, resulta que justo este paciente solo tenía 1 milímetro de surco. ¿Qué pasa? Si nosotros realizamos una gingivectomía, nos vamos a llevar ese milímetro necesario que hace parte de la inserción del tejido supracrestal. Entonces estamos invadiendo este tejido. Por consiguiente, vamos a tener diferentes resultados del tratamiento. Uno, puede haber recesiones, si quiere sigue. Puede haber pérdida ósea crestal. Las recesiones se dan sobre todo en biotipos delgados, hiperplasias gingivales o combinación de diferentes respuestas en el huésped. Sigue, por favor. Ya para tratamientos, entonces, sigue. Tenemos aumentos de corona clínica que pueden ser dados con retiro de tejidos blandos o sumando retiro de tejidos blandos y duros. ¿De qué depende el tratamiento? De la profundidad del surco y pues obviamente el requerimiento protésico. Sigue. Ya si diagnosticamos bien y nos dimos cuenta que solo necesitamos retirar una tejido queratinizado o una banda de tejido, pues realizamos el procedimiento. Idealmente realizar la proporción dental individual, determinar cuál es el tamaño de los dientes que queremos y evaluar el tratamiento a realizar. Se puede realizar con bisturí, electrobisturí, láser. Bueno, también tener presente que el diagnóstico es la parte fundamental. Sigue, por favor. Si fuimos muy juiciosos con la parte de diagnóstico, nos dimos cuenta que el paciente, el surco es de solamente 1 milímetro, por consiguiente el tratamiento que queremos ofrecerle, gingivectomía, no va a ser suficiente, vamos a tener que sumar estos dos procedimientos, retiro de tejidos blandos y retiro de tejidos duros. Sigue, por favor. En la parte de retiro de tejidos duros hay dos como aplicaciones en el momento quirúrgico, que es la osteoplastia y la osteotomía. La osteoplastia es básicamente retirar el tejido óseo que no es de sostén.
Esta parte es como para tratar de mejorar el volumen o el contorno gingival para que no existan escalones que puedan afectar el resultado estético y del tratamiento. ¿Sigue? Y la osteotomía, sigue por favor, que es eliminar el hueso de sostén. Se puede realizar simplemente para mejorar defectos óseos o para aumentos de corona clínica. Los requisitos o por qué nosotros realizamos este tipo de procedimientos: para facilitar remoción de caries, para promover retención adicional a tratamientos que nosotros vayamos a realizar, como incrustaciones, resinas, coronas, para restablecer la inserción del tejido supracrestal y obviamente para manejar o mejorar la estética en los sitios que sean necesarios. Sigue, por favor. Vamos a encontrar que existen múltiples casos en los cuales este tipo de procedimientos lo vayamos a realizar. Es uno de los más comunes. Sigue, por favor. Entonces, aquí, ¿qué nosotros pedimos en el momento quirúrgico? Primero, que exista una línea terminal definida. Si no está definida, pues obviamente tratar de dejarlo lo mejor posible o por lo menos tener la comunicación con la persona que va a realizar el procedimiento quirúrgico para poder decirle más o menos el requerimiento o qué tratamiento se va a realizar en la zona, si es para una incrustación, si es para una corona. Pero si tenemos la línea terminal definida, nos va a ayudar mucho en el procedimiento, porque dependiendo de esta línea es donde nosotros vamos a retirar el tejido óseo. De nuevo, generalmente lo que se retira son 3 milímetros, que es para volver a dar ese espacio para la inserción del tejido conectivo. También es muy importante que el provisional esté muy bien adaptado. El provisional es el que nos ayuda también al momento de la recuperación del tejido gingival para que exista una correcta cicatrización. Se recomienda, si es requerido, si es necesario, hacer una repreparación y un rebase del provisional a los 8 días posteriores al aumento. Y esperar más o menos unas 6 semanas para poder realizar ya la impresión definitiva para la corona. En cuanto al retiro, devuélvete por favor. En cuanto al retiro de tejidos blandos para múltiples dientes y tejidos duros, entonces aquí nosotros requerimos que se haga un diseño, que se establezca como la proporción dental individual que queremos tener en nuestros pacientes, es que nos manden una guía quirúrgica, bien sea un mock-up, una guía CAD/CAM o placas de acetato, para poder nosotros determinar en qué punto quieren los CENIs de los dientes. Entonces, iniciamos con una marca de la zona del tejido queratinizado que vamos a retirar. Hacemos una elevación del colgajo, vamos a realizar una osteotomía, más o menos unos 3 milímetros a partir de la línea del margen que ustedes nos dan con la guía quirúrgica, siempre teniendo en cuenta que no se vaya a pasar más de 3 milímetros a partir de la unión amelocementaria. Si retiramos más tejido óseo a partir de esta unión amelocementaria, lo que vamos a encontrar es que existan recesiones y exposiciones radiculares, por lo cual también es muy importante establecer este punto y saber dónde se encuentra para poder realizar el diseño gingival. Reposicionamos colgajo y esperamos la cicatrización más o menos unas 6 semanas después de la cirugía. Bueno, existen múltiples casos en los cuales vamos a tener que combinar estas técnicas, donde vamos a realizar solamente en unos dientes gingivectomía y en algunos dientes nos toca añadirle la osteotomía y la osteoplastia. Como lo sabemos, diagnosticando. Entonces, por eso es muy importante siempre tener una muy buena sonda periodontal para poder evaluar el sitio de estos tejidos para poder darle un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Sigue, por favor. En cuanto a agrandamientos gingivales, entonces, en estos tipos de tratamientos lo que tenemos que tener en cuenta es la etiología. Generalmente la etiología, o bueno, no generalmente, siempre la etiología del agrandamiento gingival es el acúmulo de biopelícula. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es realizar una muy buena fase periodontal, tratar de quitar todo ese acúmulo de placa, que el paciente sea muy juicioso con la higiene bucal y esperar más o menos unas 6 semanas de cicatrización. Perdón el ruido. Esperamos unas 6 semanas de cicatrización y ahí reevaluamos. Entonces, si el tejido se encuentra muy inflamado, si notamos que ya, aunque hayamos hecho la terapia y el paciente esté juicioso, sigue ese agrandamiento, ahí sí proseguimos a hacer una gingivectomía. Pero en general, cuando realizamos la terapia periodontal, este tejido se recupera por sí solo. Sigue, por favor. Cuando realizamos un campo abierto, esto es otra cosa que a veces nos confunde. Entonces, primero, recordar que para realizar algún tipo de cirugía, el paciente debe tener un muy bajo porcentaje de placa bacteriana. Si el paciente no tiene un bajo porcentaje de placa bacteriana, ni pensemos en hacer algún tipo de cirugía. Sigue, por favor. Entonces, lo ideal es iniciar con una terapia periodontal. Esperamos 6 semanas para una reevaluación y empezamos con los mantenimientos. Recordando también que un paciente periodontal siempre va a ser un paciente que debe estar en continuo mantenimiento periodontal. Generalmente son cada 3 meses.
Entonces, la literatura nos indica que lo ideal es realizar una terapia periodontal y mínimo 3 mantenimientos periodontales posteriores a la primera terapia para poder observar si es apto o no el paciente para un campo abierto. Igual, estos mantenimientos nos ayuda a que revisemos el control de placa que lleva el paciente y definir qué dientes son los que necesitan el campo abierto. No pues realizar iatrogenias y mandar todo el mundo a cirugías cuando no es necesario. Sigue, por favor. Entonces, el raspado dializador radicular a campo abierto consiste básicamente en una elevación del colgajo completo, espesor total. Vamos a eliminar todas esas bacterias y todo lo que encontremos o gingiva, los cálculos, y se puede realizar con ultrasonido, pero recordando que el ultrasonido solo hace las veces de un raspaje. Por consiguiente, nos toca siempre usar una cureta al finalizar para tratar de alisar la superficie y que evitemos como que se acumule más fácilmente el labio película. Bueno, ya en otro tipo de tratamientos como las recesiones, ya sabemos la etiología, entonces muchas veces nosotros por tratar de ayudar al paciente que llega por sensibilidad o que le está molestando como se ve, el primer tratamiento que le ofrecemos es realizar una restauración. Y esto lo que en verdad estamos haciendo es una iatrogenia y estamos alterando los tejidos. ¿Por qué? Porque estamos generando una cuña para que se acumule más placa bacteriana y esta enfermedad, esta recesión, esta patología se siga aumentando. Entonces, lo ideal es primero diagnosticar y mirar qué otro tipo de tratamiento es el ideal para el paciente, que nos cure la etiología, más no la patología. Sigue, por favor. Evaluar si estas recesiones se están dando por sobreinserción de tejidos o si hay o no presencia de esa banda de tejido queratinizado que les hablé anteriormente, que mínimo deben existir 2 milímetros. Si no existe, nos toca ayudar a mejorar esa banda de tejido. Sigue, por favor. Para esto tenemos estos injertos que son los injertos gingivales libres. Este injerto gingival libre consta de una parte epitelial y una parte de tejido conectivo. Generalmente son 2 cirugías, que es la cirugía del sitio donante, que puede ser el paladar, los rebordes edéntulos o zona de tuberosidad, y la segunda parte quirúrgica, segunda zona quirúrgica sería el lecho receptor, que es la zona donde queremos mejorar el biotipo o el fenotipo. También se puede realizar cuando vamos a hacer movimientos ortodónticos y obviamente, pues, como les dije anteriormente, que exista menos de 2 milímetros de tejido queratinizado. Sigue, por favor. Este es un ejemplo, sigue. ¿Qué tenemos de una cirugía anterior, por favor? ¿Qué tenemos de una cirugía que realizamos? De un gingiva libre, tomamos del tejido del paladar, esperamos la cicatrización a los 8 días, 15 días, y aquí recordar que con esta cirugía lo que queremos es mejorar el fenotipo, más no cubrir la raíz. En algunos casos se puede lograr un cierto cubrimiento, pero pues no es el objetivo principal. El objetivo principal es evitar que esa recesión siga aumentando. Sigue, por favor. Aquí vemos entonces la cicatrización a los 6 meses, recordarle al paciente, y debe tenerlo muy claro, que el color puede variar. ¿Por qué? Porque el color del paladar es diferente y está dado también por el grado de queratinización. Las 2 zonas, aunque son mucosa masticatoria, pues va a ser diferente ese grado de queratinización y el color va a diferir. Sí, por favor. Otro tipo de procedimiento que tenemos es el injerto de tejido conectivo. Entonces, este sí nos ayuda a mejorar el fenotipo gingival, es decir, si tenemos un fenotipo delgado, pasarlo a un fenotipo grueso. En este tipo de cirugías, lo único que estamos haciendo es retirando tejido conectivo. De nuevo, son 2 zonas quirúrgicas, la zona del lecho donante y receptora. Sigue, por favor. Entonces, dale play, por favor, es un video. Entonces, gracias. Lo que hacemos es preparar la zona receptora, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. No me voy a centrar en la parte técnica. Elevamos el colgajo, el espesor parcial, espesor total, de acuerdo pues al momento quirúrgico. Vamos a eliminar algunas fibras que se encuentran apicalmente para poder jalar ese tejido y llevarlo hacia coronal y poder tapar la parte de la recesión. Vamos a desepitelializar las papilas, que va a ser el sitio donde vamos a poder pegar ese tejido que vamos a jalar o que vamos a llevar hacia coronal. Vamos a limpiar muy bien la zona, colocar el injerto de tejido conectivo. Este tejido siempre debe quedar cubierto y vamos a posicionar el colgajo más coronalmente para tapar esa recesión y esperamos la cicatrización. Se puede realizar entonces también para múltiples dientes. En este caso se realizó la técnica de Zucchelli. Dale siguiente, por favor. Dependiendo también, obviamente, del diagnóstico, del tipo de recesión que tenga el paciente, es el grado de
de cubrimiento que podemos lograr con las cirugías que realizamos. Sigue, por favor. En momentos entonces de exodoncias, cuando ya sabemos que el diente se va a extraer, primero tener claro cuál fue la patología que llevó a que el diente se tenga que sacar de boca y tener presente qué tratamiento es el que vamos a realizar. Sigue, por favor. Entonces, cuando realizamos exodoncias vamos a tener una reducción del ancho, más o menos del 50% del contorno alveolar. Entonces, cuando ya hemos perdido este contorno alveolar, que se evidencia sobre todo en los 3 primeros meses, dale siguiente, lo que queremos es volver a tener ese volumen. Entonces ahí vamos a regenerar, restablecer un tejido que ya se perdió. Siguiente, por favor. Y en casos donde lo que vamos a hacer es mantener un contorno, evitar que exista esa reabsorción del reborde, vamos a mantener. Entonces aquí estamos hablando de preservación. Entonces este procedimiento se puede realizar inmediatamente en la cirugía o se puede esperar un tiempo de cicatrización de 4 a 8 semanas que cicatrice el tejido, pero pues ideal, dependiendo del diagnóstico del motivo de la exodoncia, se hace inmediatamente. También, dependiendo del tipo de tratamiento que se vaya a realizar, es el tipo de injerto que usamos. No es lo mismo el injerto que se usa cuando se va a hacer una prótesis fija en una zona de un póntico o el injerto que se usa cuando vamos a colocar un implante. Entonces es importante también tener definido qué tratamiento vamos a realizar. Sigue, por favor. De nuevo, otro caso, en qué momentos podemos hacer exodoncias y preservaciones inmediatamente o cuál nos toca esperar mejor la cicatrización. Sigue, por favor. En casos donde seguramente ya nos toca regenerar, en este caso ya se perdió la tabla ósea vestibular, debemos tratar en el momento quirúrgico de la exodoncia, tratar de confrontar tejidos para que la cicatrización sea un poco más rápida, pero seguramente aquí evidentemente ya no hay la tabla vestibular, nos toca hacer regeneración. Sigue, por favor. Los tipos de injerto óseo que vamos a usar, entonces existe el gold estándar, que es el de cumplir un hueso, que es la osteoconducción, es decir, que sirva de andamio, que sea osteogénico, que tenga células que puedan ayudar a mejorar como la proliferación celular y que haya crecimiento óseo, y la osteoinducción, que sea capaz de, por medio de moléculas químicas, avisarle a las células del sitio del alveolo o algo así, que genere hueso en la zona. Sigue, por favor. Los injertos, aloinjertos, que son de la misma especie, sigue. Y los senoinjertos, que son de origen bovino. Entonces, como les dije, toca tener muy presente para qué sirve cada uno de estos injertos, los tiempos y las tasas de reabsorción y de cicatrización, y tener presente qué tratamiento es el que se va a realizar. En algunos casos, para mejorar como su resultado futuro, se pueden combinar. Sigue. Para tratamientos de zonas sedéntulas. Entonces, aquí podemos tratar de mejorar contornos. Podemos realizarlo con injertos óseos, con injertos de tejidos conectivos o injertos de tejidos blandos, que pueden ser también realizados uniéndolos, o sea, juntos en la misma cirugía. Profundizaciones de vestíbulo o reposicionamientos labiales, dependiendo también del requerimiento. Lo que tratamos de buscar con ese tipo de procedimientos es tratar de disminuir la necesidad de usar en el momento de realizar coronas, por lo menos en dientes únicos, de usar encía o cerámica rosada para tratar de cubrir estos defectos, que aun cuando intentemos hacerlo lo mejor posible, que sea mimético y estético, en muchos casos no se logra. Sigue, por favor. En este ejemplo, entonces, sigue, porfa. Tenemos un caso donde se va a realizar una prótesis fija. Aquí, pues, obviamente, recalcar que yo no voy a hablar nada de implantes, todo va a ser de tratamientos sobre dientes. Listo, sigue, por favor. Observamos el contorno y nos damos cuenta que obviamente hay un colapso. Aquí existen diferentes técnicas, como ya les dije, diferentes materiales, pero lo que buscamos es tratar de engrosar ese tejido que se vea con mayor volumen. En este caso, el doctor Bruno Negri usa una membrana senogénica para aumentar este volumen. Puede también ser injerto de tejido conectivo, pero recordando que serían entonces 2 sitios de cirugía, la zona que dona el tejido conectivo y la zona que lo recibe. Sigue, por favor. Vemos más o menos la cicatrización a la semana, al mes, cómo se va mejorando el tejido, el volumen. Sigue, por favor. Entonces, aquí ya, a partir de la 5ª o 6ª semana, nosotros podemos empezar a jugar con el tejido o con la cirugía que nosotros realizamos.
realizando presión selectiva con los provisionales. Aquí vamos entonces a crear unas pseudopapilas para darle un poco más de estética al resultado. Esta zona por lo menos es una zona de canino y premolares, evidentemente se va a notar en el momento de sonreír, entonces pues mejorar ese tipo de contornos nos ayuda muchísimo al resultado del tratamiento. Sigue, por favor. Aquí con zona de 2 pónticos, también en zona estética, sigue. Hacemos también injerto, puede ser de tejido conectivo o pues de algún material senogénico. Aquí vemos cómo aumenta el volumen del contorno del tejido y obviamente se ven más naturales las zonas de estos premolares. En sector anterior también podemos realizar este tipo de técnicas quirúrgicas. Sigue, porfa. Vamos entonces a realizar injertos de tejido conectivo, injertos de tejido senogénico y vamos a esperar una cicatrización. En el momento del manejo quirúrgico acá, es importante que la persona que está realizando la rehabilitación, bien sea el rehabilitador o el estético, deje un espacio entre los provisionales y la zona intervenida, porque este tejido en los primeros días se va a inflamar y va a crecer. Si nosotros dejamos contactando inmediatamente los provisionales, vamos a dañar la cirugía, puede haber una fenestración, puede haber una exposición del material que se colocó y pues va a haber falla de la cirugía. Sigue, por favor. Esperamos el tiempo de cicatrización. Sigue. Y empezamos a jugar ya con la presión selectiva a partir de 5 a 6 semanas posteriores a la cirugía. Sigue. Aquí creamos entonces las pseudopapilas. El resultado, generalmente este tipo de procedimientos no nos ayuda a mejorar la parte vertical, pero sí sobre todo el volumen horizontal, que se vea como la salida de los dientes mucho más naturales, la emergencia de los dientes. Sigue. Profundizaciones de vestíbulo que van dirigidas a lograr un aumento de cresta alveolar, otorgando soportes a prótesis en zonas pacientes que no se van a intervenir con implantes. Entonces lo que hacemos es mejorar o llevar hacia, volver a posicionar el fondo del vestíbulo, llevándolo hacia apical para poder tener un buen tramo para podernos sostener con la prótesis removible. Sigue, por favor. Podemos también realizar entonces en pacientes edéntulos parciales, de nuevo llevando ese fondo de vestíbulo, reposicionándolo apical. Podemos dejar simplemente el tejido conectivo expuesto, ese va a cicatrizar por segunda intención. Sigue, por favor. O podemos colocar algún tipo de membrana, bien sea senogénica en este punto como la mucoderm, o colocar un injerto de tejido conectivo, de epitelial, que tomamos de zona del paladar. Sigue, por favor. En otros casos donde tenemos pacientes con sonrisas gingivales, entonces obviamente podemos también ayudar con algún tipo de cirugía periodontal. Primero debemos diagnosticar qué está causando esta sonrisa gingival, bien sea si es por crecimiento vertical excesivo del maxilar, si es por agrandamientos gingivales, si es por hiperplasias, porque existe un labio corto, porque hay hipermovilidad del labio. Entonces debemos primero diagnosticar para saber qué tratamiento requiere el paciente. Sigue, por favor. En este caso, nuestro paciente era un paciente quirúrgico, o sea, un paciente que necesitaba una cirugía ortognática para mejorar en sí su sonrisa gingival, pero él no se quería someter a este tratamiento y es muy probable que muchos pacientes de nuestra consulta no quieran hacerlo. Entonces él decidió realizar el reposicionado labial. Sigue, por favor. Y en este caso lo que buscamos, en vez de como el tratamiento anterior, que era llevar hacia apical el fondo del vestíbulo, en este caso vamos a llevarlo un poco más coronal. Tenemos el tratamiento ya posterior de reposicionamiento labial. En este tratamiento el paciente también debe ser muy consciente que es un paciente que puede tener recidiva, es decir, la fuerza del muscular puede volver a llevar al labio en la zona en la que estaba anteriormente. Sí. Eso es como lo que tenía para contarles en cuanto a las cirugías periodontales preprotésicas. Espero no haberlos confundido mucho más, que todos estos datos les haya servido. Recordar siempre que nuestro paciente debe tener un muy buen control de placa para poder remitir algún tipo de cirugía periodontal, que el paciente debe ser partícipe de los tratamientos, debe ser consciente. En mi caso, yo siempre les digo que el tratamiento es un 70% ellos en casa cuidándose, juiciosos con la higiene y demás, y el 30% es lo que yo hago clínicamente. Entonces, esto pues es todo tratando de buscar la mejoría para el paciente, tratar de hacer los tratamientos requeridos que son para él, para llevar un correcto resultado, y obviamente pues que tratar de evitar los procedimientos excesivos. Los mejores tratamientos son los que no debemos hacer. Entonces, nada, simplemente tratar de guiarlos, de darles la mejor respuesta para sus patologías, de una solución que sea efectiva y obviamente esperar los tiempos de cicatrización. Eso sería como todo por ahora. Listo, mi doc, dame un segundo acá, vuelvo nuevamente a poner. Muchísimas gracias
por estar con nosotros. Realmente, pues vamos a iniciar una sesión de preguntas, Perfecto. preguntas y respuestas. Vamos a ver quién tiene alguna duda. Demos un segundito para que se conecten, porque como estamos haciendo stream, se demora un poquito Sí, vale. la transmisión. Pero no te preocupes, dame un segundito, déjame ver acá. Y estoy mirando. Pero una pregunta que vi antes de esto, que si la doctora pues, pues puede pasar los nombres de los artículos que colocaste ahí Sí, claro, de pronóstico. de pronóstico, exactamente. Eso Sí, está, con gusto me pueden enviar mensajes ahí en Instagram y me envían los correos electrónicos y yo les envío la información que tengo. vean, ya saben, tienen la posibilidad de tener todos los artículos. Bueno, acá me preguntan, dame un segundo. Me preguntan en qué casos se puede combinar los injertos óseos, o sea, en qué tipo de casos tú Cuando ya decides. hay un colapso excesivo cuando hay una reabsorción excesiva del contorno de la cresta ósea, por así decirlo. En casos donde el volumen que vemos horizontal se ha perdido en exceso y vemos que el tejido que vamos a tratar de recuperar con tejidos blandos no es suficiente para el tratamiento que vamos a realizar, para el contorno que se va a recuperar, nos toca combinar. Eso ya depende de cada paciente. Ok, mira, acá me hacen otra pregunta. En, Dice, la combinación se da mucho más cuando vamos a realizar implantes, cuando necesitamos mejorar contornos sobre implantes. Es la combinación, pero en general también para prótesis fija en zonas de pónticos, si el colapso es excesivo, se recomienda combinar. ok, perfecto. Acá me hacen otra pregunta. Dice, Doc, en las recesiones de trauma, ¿recomiendas mejor el tratamiento de desplazamiento de tejido conectivo que una resina? Me dicen acá. Doc, No entendí la pregunta. ¿Qué espérame ya, recomiendo? Es que se paró un poco la transmisión. no te preocupes. En las recesiones de trauma, ¿recomiendas mejor el tratamiento de desplazamiento de tejido conectivo que una resina? Recomendaría cualquier tratamiento periodontal previo a una resina. Primero, quitar el factor etiológico que es el trauma oclusal, ¿sí? Mirar también si es por algún movimiento ortodóntico. A veces con la ortodoncia lo que hacemos es vestibularizar las raíces, perdemos la tabla vestibular y pues si no hay hueso no hay tejido blando. Entonces, primero retirar el trauma y segundo, dependiendo también del tipo de recesión, si es una recesión tipo 1, tipo 2 o tipo 3, podemos lograr el cubrimiento radicular. Entonces, idealmente, previo a realizar cualquier tipo de restauración, es mejor hacer una cirugía de estas. ¿Por qué? Porque además estamos jugando con la adhesión. En esta zona radicular no es lo mismo la adhesión de una resina o de un material restaurador a la zona de un esmalte. Entonces, acá cualquier cosa que podamos colocamos externo al diente va a fracasar en cualquier momento. Ok, ok. Por acá, espérame, tienen otra pregunta. Dices que, ¿cómo escoges el tipo de injerto? O sea, ¿en qué te basas para escoger el tipo de injerto? En la patología que presenta el paciente. El injerto, en injertos óseos, digamos, dividémoslo en dos. En el injerto óseo, pues obviamente el tiempo de cicatrización. Los senoinjertos se demoran mucho más en cicatrizar que los aloinjertos o que el hueso autógeno del paciente. Entonces, dependiendo también de lo que se vaya a realizar. Si es un implante, debemos manejar tasas de reabsorción un poco más lentas. Si es un injerto, si es para prótesis fija, también ojalá un hueso que se demore mucho en reabsorberse para que se mantenga el volumen por mucho más tiempo. También de la parte de tejidos blandos. ¿Cómo elegimos el injerto que vamos a colocar? Si el paciente está dispuesto a tener otro sitio de cirugía, de darnos injerto del paladar, tener una lesión en el paladar adicional a la parte donde vamos a mejorar el biotipo, el fenotipo, o pues ya si el paciente quiere mejor, hay materiales senohigiénicos que podemos usar y pues no afectamos otro sitio de la boca. Entonces todo depende también del paciente. Ok, déjame ver doctores, si tienen alguna otra pregunta. Eh, Aquí espérenme ya se un oscureció. segundito. Sí, acá ya se está oscureciendo para dar paso. Dame un segundito a ver si tienen alguna otra pregunta.
Mientras tanto, pues mientras van preguntando, les recuerdo, sigan a la doctora en redes sociales, odontojam, Si quieres, pon el odontojam. siguiente, que ahí están mis redes sociales. Espérame, que es que en Instagram desaparezco, dame un segundito. Vale, tranquilo. Espérame un momentico a ver si logro. No, no puedo. Dame un segundo, sí, pero odontojam, igual vamos, o sea, ustedes ya vieron en los posts, si pueden seguirla. Odonto.jam. Exactamente. Muy bien, muy bien. Creo que no hay más preguntas por ahora, mi doc. Eh, Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Realmente nos complace, realmente es un tema muy, muy, muy interesante. Eh, quisiera pues poder invitarlos porque yo sé que de cada tema es un mundo completamente diferente y Sí, sería chévere poder tenerte más adelante pues resolviendo de pronto dudas, resolviendo cosas para toda la comunidad ontológica que se va conectando. Yo sí, sé yo que hay muchas personas que no podía como extenderme más en cada uno de los procedimientos porque, como lo dices, sería prácticamente tema de una sola charla. Lo que quería era como dar una visión general de todos los tratamientos por parte de periodoncia que podemos ofrecer para mejorar los tratamientos de rehabilitación en los pacientes. La periodoncia va prácticamente de la mano de cualquier otra especialidad, también de ortodoncia, en mejoras de fenotipos también de sus tratamientos. Entonces, pues importante que los conozcamos, que sepamos diagnosticar sobre todo y que realicemos un correcto manejo de nuestros pacientes para que nuestros tratamientos sean exitosos y que seamos los odontólogos que marquemos diferencia. totalmente, totalmente, y eso nos va a permitir pues tener una mejor consulta, o sea, aprovechar mucho, mucho, mucho más como odontólogos y obviamente eso va a hacer que nuestros pacientes nos quieran más. Sí. Bueno, Miguel, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Recuerden haber tomado el pantallazo y etiquetarnos a la doctora odonto.jam, JAM. exactamente, y @LifeDem Academy, ¿vale? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a Gracias todos. por la invitación nuevamente y gracias a las personas que se conectaron. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Nos estamos viendo. Chao, chao.